Psicosis es una presentación de Superautos Doral. Lunes 20, Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional, le ganó a Elvis Amoroso en aquel histórico domingo 2005, donde ganamos. Y es de la causa de él. Por cierto, he oído, Mariela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar en tu programa, Kiko. Gracias, mi amor. He oído, tú sabes, en los cuchitriles, pegando la oreja, que la denuncia de Andrés Velázquez en el CNE no solo fue admitida, sino que hay una alta probabilidad de que la acepten, porque Andrés, efectivamente, le robaron unos votos, le trampearon la cosa, no en la máquina, sino como no hubo transmisión, en la totalización en la Junta, y le robaron unos votos, le cambiaron las cosas, y parece que es obvio. Pero Andrés dijo que no se iba a juramentar. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, lo que sucedió en el Estado Bolívar forma parte de lo que significa el fraude continuado que hace el CNE con los venezolanos al evitar la elección libre de los ciudadanos cuando deciden a quién quieren que los gobierne. Y en este caso, lo que sucedió en el Estado Bolívar con pruebas en mano, y en este caso Andrés Velázquez demostró con pruebas el forjamiento de los resultados, es una prueba contundente para demostrar que el CNE es vulnerable, que el CNE, en complicidad con el Plan República, son capaces de cualquier cosa, inclusive hasta de forjar los resultados. Esto permitió que a nivel nacional esa prueba que faltaba cuando nos dicen que el CNE no es confiable, es una demostración muy importante para exigir las condiciones electorales, para que el CNE no solamente respete la voluntad de los electores, sino que también se respete todo lo que significan los procesos electorales, que últimamente en Venezuela se han convertido prácticamente en emboscadas electorales donde no permiten ni siquiera que los candidatos se preparen para un proceso libre y contundente, que en este caso el gobierno sabe que perdería. ¿Cuántos años tienes metida en política? Yo soy hija de políticos. Nunca me imaginé, yo nunca me imaginé que yo iba a ser activista política, pero tengo 10 años formalmente militando en la causa R, y es el único partido al cual he militado, y fue para mí una decisión personal ante la necesidad de participar y estar dentro de lo que significa la lucha para formar parte de los cambios. Creo que es adentro donde nosotros tenemos que estar para forjar los cambios. Yo me considero una luchadora social principalmente, y creo que la lucha de nuestros derechos se tiene que hacer constantemente, cotidianamente, todos los días. Los venezolanos luchamos por la defensa de nuestros derechos, y hoy por hoy aún más, esa lucha vale la pena. ¿Eres magallanera, verdad? También, ¿O no, solo 100% magallanera. O sea, cuando ves un Cadaquita no te provoca, sino... No, que haya una final Caracas-Magallanes, que eso es lo que permite que también la serie venezolana... Viste que los estadios están todos vacíos, menos los Caracas-Magallanes, porque imagina con esta crisis... Es que eso es lo que unifica en este caso, y Caracas Magallanes es un clásico, entonces nosotros eso lo tenemos que reivindicar siempre. Andrea ha dicho que quiere ser candidato a la presidencia de la República, pero, digamos, fíjate, a mí me parece incoherente nuestra dirección. Ahorita que estamos en campaña, uno encuentra mucha gente que no quiere votar, sí, que le echa más culpa a la mesa que al gobierno. Totalmente. Es una cosa insólita. Yo le digo a ellos, ok, yo estoy molesto, me parece que errores, no hay correcciones. Además, se demostró que la unidad era una pantalla, porque al final todo el mundo empezó a pegarse, a insultarse, a sacarse los trapitos, como que no era muy sólida la unidad, y eso le dolió más a la gente que la propia derrota, que la derrota de la asamblea, de las gobernaciones. Y entonces no explicamos nada, la mayoría se nos extravió, perdimos 2.800.000 votos, pero más que la MU, yo estoy molesto con el gobierno. Totalmente. Yo no entiendo por qué no nos unificamos en los criterios y en el objetivo y en la estrategia de fregar al gobierno. Yo no entiendo por qué. Entonces nos diluimos en una... Digamos ahora, que Ledesma se fugó, entonces Ledesma ahora lo están proponiendo de presidente, y ya dijo que no, que sea el vocero del diálogo. Entonces los sectores radicalizados, pero insistiendo en desconocer a Borges, a Florido, los que están por la mesa, ¿quiénes son ellos? Entonces, seguimos entrampados ahí mientras... Oye, hoy vi un caso de una señora que
Pero el muchachito lo metió en una poseta horrible, porque no tenía cómo mantenerlo. Y los muchachitos que se murieron en Bolívar. Y el video del paludismo, ¿lo viste? Totalmente, sí. Entonces pasa toda esa cosa horrible del país y nosotros bravos con la gente. En vez de estar bravos con el gobierno, peleando con el gobierno, haciendo todo lo posible porque el país consiga una vía para el cambio. ¿Cómo hacemos para que el liderazgo, darle unos cachetadas, como tú sabes cuando la gente le pone de boba, que tú reacciona, le damos una cachetada? ¿Cómo le explicamos que no pueden seguir cocinándose en su propio caldo y que tienen que hablar del país? Ayúdame en eso. No, yo estoy de acuerdo contigo en que el gran responsable de todo lo que estamos viviendo es el régimen. Nosotros tenemos que estar claros que la situación es bien compleja la que estamos viviendo y la crisis humanitaria, sobre todo esa crisis social en la que están sumergidas los venezolanos, es responsabilidad del régimen. Maduro en 4 años que tiene gobernando ha quebrado el país y hoy no tiene ningún tipo de respuesta de darle, sino culpar a otros de lo que ha sido la ineficacia y la incapacidad de gobernar. Nosotros tenemos que ver no a nuestro ombligo, sino lo que está pasando en nuestro alrededor. El hecho de que el gobierno ha sido muy hábil en darle la responsabilidad, inclusive a la oposición venezolana, inclusive hasta la Asamblea Nacional, de la derrota de sus propias políticas, eso es gravísimo porque en su hegemonía comunicacional ha vendido un mensaje donde la ciudadanía ha captado y percibe que el gran responsable de todo lo que está pasando es la oposición venezolana, mucho más cuando se ha tenido que ir a estos procesos de diálogos que no han dado ningún tipo de resultados, y eso llena y genera mucho más de confianza en la ciudadanía y en los electores. Yo sí creo que abajo, en las clases populares, en el barrio, en donde el ciudadano común no tiene ni siquiera para comer, no tiene para comprar comida, para darle alimento a sus hijos, están claros que el gran responsable de esto es el gobierno de Nicolás Maduro, y sí tiene la necesidad y quiere salir de esto, y por eso es nuestra lucha, por exigir condiciones, por denunciar ante la comunidad internacional lo que estamos viviendo, cosa que no había sucedido, y eso es gracias a la Asamblea Nacional, cuando desnudó ante el mundo la situación terrible de lo que significa ser no solamente un gobierno dictatorial, sino perverso, un gobierno que es capaz de hacer cualquier cosa solamente con mantenerse en el poder y no solucionar los verdaderos problemas de los venezolanos. Y la unidad la exige la gente también, pero la unidad de verdad. Vamos a quedarnos en la unidad de verdad de la gente y nos vamos al corte, y ya estamos con ustedes, con Mariela Magallanes de la Causa R, diputada de la Asamblea Nacional. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Mi querida Carla Angola, Carlos Acosta, los saludamos, Mariela y yo desde aquí de Caracas, Venezuela. Nos transmiten allá en Miami por Comcast, Canal 81, y a través de venezolanotv.com, aquí ficosistv.com en YouTube, y también en mis redes estamos en este programa diario. Volvemos a la unidad. Fíjate, la unidad. Ahorita en la candidatura de Baruta he tratado como de centrar el tema de que la unidad es una postura que hay que asumir con honestidad. Así es. ¿Por qué? Porque hasta ahora somos aliados, pero nos tratamos como enemigos. Total. Nos damos puñaladas, cosas. Y entonces, eso es una cosa que resiente la gente. Ahora aquí hay como 6 candidatos. Y uno les plantea, mire, vamos a ver cómo resolvemos eso. Y cada uno empieza a buscar en qué escenario él es mejor para que los demás vayan a ellos, cosa por la cual no hay acuerdo todavía. Pedro Pablo y algunos de nosotros hemos hablado de una encuesta al final del día 30, una de esas encuestas rápidas, que se decía ahí la cosa. Estamos abiertos a cualquier posibilidad. Pero van pasando los días y la gente se desespera y bueno, se van a unir. Y yo he dicho, porque nos han montado varios debates, yo digo, sí, vamos a los debates que es cocinarnos en nuestra propia salsa. Yo creo que tiene que haber y entenderse, tener claridad
de que la unidad en este municipio y de cara al país es fundamental. Claro. No puede ser, ponte PJ, AD, Alianza para un Bravo Pueblo, no, los que no van a la elección. Okay. Que al final de cuentas fueron muchos de los protagonistas de la golpiza esa que hubo después de la gobernación, Capriles, Henry Ramos, Henry Falcón, Choto Realba, todo el mundo ahí se metió en eso. Pero ahorita que hay un liderazgo vecinal, nuevos factores, no puede ser que sean peores que esos que están criticando a la gente y no den el ejemplo. Ahora, yo estoy convencido de que no entendemos el valor de unidad, porque te dicen sí, la unidad, y después en Twitter te ponen bendito, ahorita acaban de hacer una encuesta, yo estoy primero en todas las encuestas, hicieron una donde me pusieron de último. Yo, coño, pero está bien. Están como el CNE que forjó los resultados de Bolívar. O sea, tú me quieres ganar a juro, en vez de discutir conmigo, y como que no entendiéramos que la unidad es de aliados, de gente que se respeta, que se quiere. Aquí la unidad es Manuel Rosales un vendido, Henry Falcón, Capelo un loco. Yo digo, pero hay que tener así, el cerebro así de chiquitico para creer que la gente es pendeja y se va a calar el cuento de que la unidad, que la cosa, cuando nos tratamos tan mal. ¿Cómo? Vuelvo a pedirte consejo, Mariela, tú Kiko, que eres mujer. Kiko, yo te voy a decir algo. Las mujeres son más inteligentes que los hombres. Oye, y dicen, en las elecciones de gobernadores, nosotros fuimos en unidad porque hubo un proceso de primarias que permitió que hubiera candidatos únicos y eso fue algo positivo. Sin embargo, las primarias dejaron roncha, y eso hay que decirlo. Y más allá de que hubo candidatos unitarios, la campaña dejó unas heridas muy fuertes e inclusive situaciones que tú nunca te imaginabas que pudieran suceder, sobre todo entre aliados y compañeros de lucha. Y por supuesto el tiempo fue tan rápido como para sanarlas que durante el tiempo de campaña ni siquiera eso sucedió y la gente percibió eso, que no había unidad política, porque la gente está clara de lo que significa la unidad, pero la gente también quiere que se respeten los acuerdos, la gente quiere que se diga y que, bueno, yo gané o yo perdí, yo reconozco que perdí, yo voy a apoyar al que ganó, y eso fue con primarias. Imagínate tú ahorita que estamos hablando de un proceso más local, donde estás directamente en contacto con la gente, con las comunidades, que no haya la unidad y la gente está clara. Ya las alcaldías prácticamente para muchos no están como inutilizadas por el régimen, porque no les bajan los recursos, porque no le bajan, porque los tienen que aprobar algunas cosas, si el gobernador es aliado o no es aliado, si el gobernador es opositor también te la cobra el régimen, todas esas cosas suceden y de hecho las alcaldías opositoras, en estos días yo veía unas declaraciones de Tarek El Aizami que decía, aprobado el presupuesto para alcaldías y gobernaciones opositoras generando cizaña, porque saben que cualquier declaración que ellos hagan para la oposición, eso genera roncha automáticamente en el electorado opositor. Pues nosotros tenemos que entender que cuando gobernamos para todos, y eso es el deber ser. Yo puedo ser de una alianza o de una de cualquier factor político, pero en el momento que nosotros llegamos, nosotros somos diputados, pero para todos los venezolanos, nosotros tenemos que legislar para todo un país, para el beneficio colectivo. Pero pensar llegar a gobernar solamente para un factor, o por lo menos ya de pensamiento y acción, hacer campaña excluyente, eso ya es una gran debilidad con la que van los candidatos, y por eso es que hay que buscar siempre ese entendimiento y esa unidad, como sea, hablando, conversando, y que de verdad, como dices tú, sea unidad sincera, que sea unidad que se perciba ante la gente, porque la gente está clara de que muchas veces, y por eso nos achaca muchas veces la responsabilidad de que no hemos avanzado porque no nos percibe unidos. Y este papelón que estamos haciendo, inclusive ante la comunidad internacional, nos los cobra la gente, y eso es triste porque en la situación que vive el país nos percibe como que no es prioridad el país, sino la situación política, los políticos somos malos. Somos, eso es horrible, eso no puede ser, y resulta que de verdad esa conciencia política hay que rescatarla, y eso se hace con el ejemplo. Fíjate, yo vengo diciendo en todos lados, mire, para mí es muy fácil ponerme aquí, entre ustedes los vecinos, y decir que los partidos son un asco, que no sirven, porque yo no soy militante, yo tengo el respaldo de AP, del MAS, pero yo soy independiente, soy periodista, más que cualquier otra cosa. Entonces me es muy fácil echarle
leña a los políticos. Ah, porque conocido, asco, bichos, atracadores, mafiosos. Pero yo no vengo a decir eso, yo digo, hay que respetar el liderazgo. Total. Hay que darle confianza al liderazgo para que pueda hacer política, para que entienda que ellos no están para dejarse llevar por la gente, sino para conducir a la gente. Hay que quitarle toda esa presión de redes que se le mete, que muchas montadas por el gobierno. Los laboratorios del gobierno son los que acusan a Manuel Rosales, a Henry Ramos, a Henry Falcón, a todos, porque se mete, como nos conocen y saben que estamos heridos, pues jurungan la herida. Ahora, los partidos son un logro. Total. Nosotros no podemos pelear con Maduro, ni con Chávez ni con Maduro, que tienen estructuras militares, que utilizan el Estado, que tienen el PSUV, que tienen todo eso, que además ellos en patrulla, comandos, todo es una estructura militar, o sea, una cosa organizativa muy férrea con la antipolítica. Los partidos no sirven, la política es de ladrones, la mesa de unidad no, nosotros desbaratamos nosotros mismos nuestro liderazgo, y en plena batalla. Eso me lo va a responder cuando viene, porque ya me dijeron que estoy hablando mucha pistola, ya regresamos y estamos con ustedes. Mariela Magallanes con nosotros, diputada para la Asamblea Nacional por la causa. La organización, la antipolítica es la negación de la organización. Sin organización no le podemos ganar al gobierno, que tiene el Estado, que tiene una estructura muy organizada y férrea, disciplinada. Nosotros somos un bochenche, andante. Y entonces ahora los partidos no sirven, la dirigencia no sirve, y resulta que o reconstruimos la dirección, o le damos confianza a los líderes para que hagan política y no hagan lo que la gente les dice quiere que hagan, sino lo que hay que hacer, que en vez de hacer populismo hagan lo que se debe hacer, analicen, busquen escenarios, demuestren profesionalidad y pasión por la política, o estamos fritos, porque como es la carreta, los caballos están detrás de la carreta. Entonces nos tiramos para la abstención, porque como la gente está brava y está molesta, entonces para que no me juzguen ni me digan nada, me tiro para la abstención. Pero la abstención es un error. En el 2005, en los años 60, cuando Chávez salió de allá. Inclusive en el 2015. Siempre es un error. La abstención no sirve para nada, pero ningún otro señor lo dice. Ah, porque le tienen miedo a las redes. No, si las redes, primero, son una trampa del gobierno. Y segundo, tú tienes que tener confianza en lo que hay que hacer, en lo que la política indica. Si tú no haces política, que es de librito, y entonces complaces a todo el mundo y te metes en el error, pues no vamos a tener victoria. Se ve que Maduro tiene en ese sentido una gran ventaja, ¿no? Ellos son únicos, un pensamiento único, una cosa. Y nosotros en cambio somos la fiesta de Blas, pues. O sea, todo el mundo por su lado. Ahora, uno dice estas cosas, por todos lados las estoy diciendo, por televisión, todo, y no hay uno solo de ellos que rectifique. No hay rectificación. Aquí se cometieron errores importantes en el diseño de la política. No se le explicó a la gente por qué del revocatorio a la calle, de la calle a las gobernaciones, la gobernación a la abstención, y ahora pretendemos ir a una elección presidencial en primaria sin que las condiciones estén ni hayan sido mejoradas, y además la juramentación está igualita. Entonces no es juramento. Pero y entonces si ganamos la presidencia no nos juramentamos y la entregamos. ¿Por qué eso no se discute? ¿Por qué no se le habla al país? ¿Cómo hacen? Los volvemos a cachetear. Yo estoy diciendo todo esto, sobre todo para la gente que nos ve en Miami. Sí, claro. La gente que ve en Miami, como en Miami hay el radical parejo, también hay gente muy sensata y todo eso, no estoy metiéndome con nadie, pero aquí las cosas se ven de otro color. Dime tú. Bueno, quiero aprovechar tu programa para saludar a todos los venezolanos que están en el exterior y donde la decisión de estar allá es precisamente por la necesidad de conseguir una mejor calidad de vida que no le garantiza el régimen, sobre todo muchos jóvenes que una vez terminado el bachillerato, otras veces muchos de ellos terminada la universidad, buscan en unas nuevas fronteras un futuro que este régimen no les garantiza y que de alguna manera se van dejando su patria, pero con la férrea idea de que aquí esto se va a acabar más temprano que tarde. Yo también soy una convencida de eso, Kiko, porque lo que decías tú en cuanto a la organización y la debilidad en este caso de lo que fueron las acciones políticas
no fueron debatidas en sí, sino que no fueron consultadas tampoco en el seno de la Mesa de la Unidad, como de repente se hubiese querido desde siempre. La Mesa de la Unidad es una alianza de partidos políticos para procesos electorales que ha funcionado y que ha dado buenos resultados en la mayoría de los casos que hemos ido unidos. Pero para la toma de decisiones políticas no ha sido así, y la dinámica y el momento político de Venezuela exigía que la toma de decisiones políticas se hicieran desde la Mesa de la Unidad, y obviamente no estábamos preparados para eso. También creo que el régimen ha logrado algo que no se pensaba, que era dividirnos. Cuando eliminó o debilitó o quebró la tarjeta más importante que le ha dado a los venezolanos, que le ha dado una victoria, y la cantidad de votos que en la historia republicana había recibido alguna tarjeta, que fueron los 8,5 millones de votos cuando nos dio la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, y que nos las quitan cuando nos hacen la trampa. Para mí trampa, pero igualmente forma parte de ese proceso de la legalización de los partidos políticos. Cuando el gobierno vio que a través de la Mesa de la Unidad, con una tarjeta única, inclusive hasta los candidatos unitarios, bien sea por primarias o por consenso, eso era algo que era inevitablemente para ellos una derrota. Y ellos están jugando y están haciendo su juego. Que a lo mejor quienes no entendimos o nos embriagamos de poder sin tenerlo, fue la Mesa de la Unidad, y forma parte también de los resultados que hoy tenemos. Sin embargo, el país está en una grave crisis, estamos en hiperinflación, los niños se están muriendo de hambre, están desnutridos, no hay comida, se rompió el aparato productivo. Lo de Bolívar, que muertos de hambre, un grupo de niños. Mira, 200.000, para ir un momento, más de 200.000 casos de paludismo, de pacientes de paludismo ahí en el estado Bolívar, y eso significa el 50% de lo declarado por la Organización Panamericana de la Salud en toda Latinoamérica. Solamente en el estado Bolívar, y hay 20 estados en el país que tienen paludismo. Hay difteria, hay sarampión, enfermedades como dice Andrés Velázquez, que regresaron, las enfermedades de la pobreza. Hambre, no hay comida, no hay dinero para comprar. Cuando tú sacas la cuenta de lo que ingresa a una familia venezolana, entendemos por qué el 85% es pobre, y eso significa que un huevo vale 3.000 bolívares, una unidad prácticamente, y eso tú lo ves cuando la gente va a hacer mercado, que pide y no sabe, y devuelve la mercancía porque no hay comida. Y vemos cómo las familias venezolanas hoy están comiendo de la basura. Cada vez hay más muertos por falta de medicina, y eso es una realidad que nosotros vivimos. Eso se ha debatido en la Asamblea Nacional. A mí me tocó llevar en la comisión especial para que determinase la violación de derechos humanos de los comités locales de abastecimiento. Nosotros alertamos la situación de desabastecimiento y lo que significaban los CLAC como herramienta de control político para los venezolanos. Sumado a eso le sigue lo que es el carnet de la patria. Y entonces, cuando vemos esta situación social, esta situación política que no es cualquier cosa, sino es un plan para hambrear a la gente y controlarla a través de su necesidad más básica, nosotros tenemos que entonces pensar en lo que significa la esperanza de esos venezolanos, que aún con todo el descrédito que nos tiene el régimen, sienten y tienen que tener la esperanza de creer que sí vale la pena la lucha y que sí vamos a salir de esto, y eso depende de nosotros. Debe valer la pena. Mi hermano Alfredo Ramos está detenido. Secuestrado injustamente. Y yo quisiera que juntos aquí pues le mandáramos un mensaje a Alfredo de solidaridad, de cariño, de las mejores cosas que uno le puede decir a alguien. Porque a veces yo escucho sobre John Boycochea, Guarate, las cosas que se dicen. Nosotros somos injustos porque tú eres lo que está preso. Sí. Nosotros olvidamos a los presos, y no hay que olvidarlos nunca. A Vilca, a los policías metropolitanos, a la cantidad de estudiantes. A mí Carlos Melo me dice que hay un montón de personas presas que nadie sabe que son por Twitter, que los detienen. Claro, y eso forma parte del amedrentamiento del régimen, de que aquel que piense diferente
simplemente está en contra del régimen y hay que sacarlo del camino, llevarlo preso, secuestrarlo y tenerlo de la manera más injusta. Y un preso político es una familia presa también. Sin contar las condiciones de salud a las cuales se le someten por no tener tratamientos, y en este caso Alfredo Ramos, que es un ejemplo de lucha, es un ejemplo de liderazgo, es un ejemplo de cómo la lucha de los trabajadores que se ven reflejados en este tipo de liderazgos sociales, que cuando llegan al poder también se vio reflejada en su gestión, y por eso hoy goza del gran aprecio de los barquisimetanos y de todo el Estado Lara y de todo el pueblo venezolano. Alfredo Ramos, de verdad, es un ejemplo, particularmente para mí, es compañero también de partido y es un ejemplo de lucha del cual nosotros tenemos siempre que recordar. Pero no solamente Alfredo. Alfredo representa también a todos esos presos políticos que injustamente están secuestrados, que nunca han debido estar presos, y que recobrar su libertad forma parte también de nuestra lucha, y que más que lo hemos olvidado, es el régimen el que decide, que hace ver que es que nosotros lo olvidamos. Forma parte también de este proceso de negociación que cada vez que hemos ido ha sido una de las peticiones, la liberación completa de los presos políticos. Gracias, Mariela Magallanes, ese ilustre nombre que ahorita no vamos bien, pero magallaneros siempre terminamos, ¿no? Y que diciembre son como las yacas, no, nosotros somos constantes, caraquistas, vamos por ustedes. Aprovecho la cuña. Gracias por estar con nosotros. Quicosis es una presentación de Superautos Doral.